Frente a la reciente salida de Minecraft 1.19.50, muchos de los shaders que teníamos antes han vuelto a quedar incompatibles en algunos dispositivos. Esto ha causado muchos problemas en la comunidad, esto debido a lo obvio. No tenemos shaders y además de eso nos quitan los pocos y nada que tenemos. ¿Qué creen, por Dios? Tu amigo King les tiene la solución. Hoy conoceremos un poco más acerca de los CSRD, uno de los shaders más recientes que han salido dentro de la comunidad. Este tiene demasiadas sorpresas nuevas y la verdad te recomiendo que mires el video entero, ya que te explicaré cómo instalarlo y además de todo en qué clase de móviles lo vamos a poder correr. Ahora sí, que inicie lo verdaderamente perrón. Bien, olvidé mencionarles en la intro, pero hoy estaremos trabajando con los CSRD, unos sombreadores que acaban de salir hace demasiado poco y que están llenos de muchas sorpresas para todos los jugadores. ¿Qué les parece si primero que todo le damos un repaso al Overworld para que veamos todo lo nuevo que trae este? Los CSRD son un paquete de sombreadores que basan su experiencia un poco en el Minecraft Vanilla. Estos serán demasiado diferentes a todos los que hemos utilizado a lo largo del tiempo por dos sencillas razones. Número 1, el fog no existe. El fog o neblina que teníamos en el Minecraft anteriormente desaparecerá por completo cuando instalemos este shader, ya que esto le quita mucha estética al juego y además de todo opaca demasiado cuando estamos dentro del mundo survival y no tenemos un buen móvil. Mejor dicho, para el fondo no vemos absolutamente nada. Y número 2, tiene menos brillosidad de lo esperado. Este nivel de brillo tan bajo en este shader es de muchísima ayuda, ya que diversifica un poco todo lo que tenemos dentro de nuestro juego y por fin tenemos un shader diferente a lo que estamos acostumbrados. Ahora entrando bien a fondo en el Overworld, este paquete no contará con nada de nubes en el cielo. King, este shader ¿por qué no tiene nada de nubes en el cielo? Por Dios, qué cosa tan horrible nos estás presentando. Tranquilo, mi niño. Esta desaparición parcial de las nubes dentro de nuestro juego se dará en gran parte gracias a que este shader está 100% destinado a móviles de no muy altas prestaciones. Entonces si tenemos un móvil de 1 GB de RAM, pero queremos instalar sí o sí shaders en el Minecraft, los CSRD son los más recomendados. Estos además de todo contarán con movimiento de hojas. Claro, será el movimiento genérico de toda la vida, pero tenemos un excelente rendimiento y movimiento de hojas. ¿Qué más le puede pedir un Alcatel a su vida? El agua de los CSRD será de la denominada tipo realista, ya que tendremos un falso ondeo en el agua y ojo, este no dará absolutamente nada de lag. Y vamos a un punto demasiado importante, ya que en shaders anteriores no podíamos entrar ni tan siquiera a mirar el agua, ya que automáticamente los FPS del juego se iban para el piso. Bueno, aquí no existirá este pequeño error. Aquí vamos a poder estar en pleno mar abierto y no tendremos absolutamente nada de lag. Y por último, en la noche a diferencia del día sí contaremos con estrellas en el cielo, cosa que es demasiado importante ya que nos quitan las nubes, pero tendremos este pequeño detallito. En cuanto a su iluminación dentro del Overworld, bueno, no es la gran cosa y no me parece que deban de perder el tiempo viendo esto. El Nether ha sido uno de los lugares donde el creador ha metido mano y ha sacado su lado más fuerte, ya que aquí tendremos unos gráficos espectaculares. Las partículas se han aumentado un poco en esta dimensión, pero tranquilo, no darán absolutamente nada de lag. La iluminación está súper pasadísima. Tendremos unos colores extremadamente vivos en todos los biomas del Nether y como era de esperar, no existirá el lag dentro de esta dimensión. Esto es uno de los lugares más optimizados dentro del juego y aunque tenemos este bufeo de gráficos, los FPS no se verán afectados cuando este esté instalado. La manera correcta de instalarlo es viendo mi video anterior. Ahí les explico cómo pueden instalar este y cualquier shader dentro de su Minecraft Bedrock. Pero para las personas más perezosas, en la descripción habrá un lugar donde dice Popesa. Entra ahí y estará el APK modificado para que tan solo cuando entres al juego ya tengas todos los nuevos gráficos. Ojo, no entres sin suscribirte, me estoy arriesgando a un gran baneo.